No tengo idea de qué raza soy. Entonces, ¿qué eres? Me preguntó la chava del Starbucks mientras escribía mi nombre en el vaso. Humana, le dije, porque esto pasaba literalmente todos los días. No, pero así, ¿qué eres? Insistió. ¿India? ¿Latina? ¿Del Medio Oriente? Te ves como de todo un poco. Honestamente no sé, le dije. Se rió como si estuviera bromeando, pero no era así. Tenía 17 años y no tenía idea de qué raza era porque mis papás se negaban a decirme. En la cena esa noche, lo intenté de nuevo. Mamá, ¿de qué etnia somos? Somos mexicanos, dijo, pasándome la ensalada. Pero antes de eso le dije. Antes de eso éramos más jóvenes, dijo mi papá, y ambos se rieron como si fuera graciosísimo. Hablo en serio, dije. La gente me pregunta todo el tiempo y no tengo nada que decirles. Diles que eres de la Tierra, dijo mi mamá. El tercer planeta desde el Sol. Así que intenté preguntarle a mi abuela por teléfono. Abue, ¿cuál es nuestra herencia? Ay, mijo, somos de Guanajuato, dijo. No, me refiero a nuestros ancestros, le dije. Mis ancestros también son de Guanajuato, dijo. ¿Y antes de Guanajuato? Pregunté. Antes de Guanajuato no había nada, dijo. Y colgó. Revisé todos los álbumes de fotos familiares buscando pistas, tal vez ropa tradicional o celebraciones culturales o comida que pudiera darme indicios. Pero cada foto era agresivamente neutral. Carnes asadas en el jardín con hamburguesas, Navidad con un árbol genérico. Nada étnico por ningún lado. Intenté engañar a mi mamá mientras estaba distraída haciendo los impuestos. Oye, ma, ¿qué debería poner para raza en esta solicitud universitaria? ¿Cuáles son las opciones? Preguntó sin levantar la vista. Blanco, negro, asiático, hispano, nativo americano, isleño del Pacífico, dije. Pon sí, dijo. Esa no es una opción, dije. Entonces pon no, dijo. Busqué nuestro apellido en Google tratando de encontrar su origen. Internet decía que era francés, vietnamita, nigeriano o posiblemente inventado por completo. Un sitio web decía que significaba panadero y otro decía que significaba hijo de la montaña. En la escuela, le pregunté a la maestra de español si me veía hispano. Dijo que tal vez. Le pregunté al maestro de mandarín si me veía chino. Dijo que posiblemente. Le pregunté a la maestra de francés si me veía francés. Y dijo, todos se ven un poco franceses y entrecierras los ojos. Ahorré dinero para comprar un kit de prueba de ADN. Cuando llegó, mis papás estaban esperando en la sala como una intervención. No podemos dejarte hacer eso, dijo mi papá. ¿Por qué? Pregunté. Las compañías venden tus datos, dijo mi mamá. No me importan mis datos, dije. Te van a importar cuando seas mayor, dijo mi papá, tomando el kit. Confía en nosotros. Le pedí a mi amigo Pepe que ordenara uno a su casa, pero cuando fui a recogerlo, su mamá dijo que mi mamá había llamado y le pidió que no me lo diera. Se habían coordinado en mi contra. Intenté preguntarle a mi doctor en mi examen físico. Entonces, ¿qué origen étnico diría que soy? Médicamente hablando. Esa no es realmente una pregunta médica, dijo. Pero ciertas razas tienen ciertos riesgos de salud, dije. Había googleado algunos para prepararme. ¿Debería preocuparme por la anemia falciforme? Tay-Sachs. Tus papás dijeron que podrías preguntar sobre esto, dijo. Se supone que no debo discutirlo contigo. Eres mi doctor, dije. Soy el doctor de la familia, dijo. Me desesperé, y fui a la biblioteca pública a investigar registros genealógicos. Busqué durante horas y encontré registros de todos con mi apellido que se remontaban a los años 1800, pero cuando llegué a la generación de mis papás todo se detuvo. Sin actas de nacimiento, sin licencias matrimoniales, nada. Qué raro, dijo la bibliotecaria, mirando por encima de mi hombro. Es como si tu familia hubiera aparecido de la nada en 1999. Eso es 3 años antes de que naciera, dije. ¿Tal vez cambiaron sus nombres?, sugirió. Busqué registros de cambio de nombre, pero no encontré nada. Entonces noté algo extraño. La bibliotecaria había anotado los nombres de mis papás para ayudar a buscar, pero cuando regresé del baño, el papel había desaparecido y actuó como si nunca me hubiera visto antes. Acabo de estar aquí, dije. Me estaba ayudando con genealogía. No sé de qué hablas, dijo. La biblioteca está cerrando. Eran las 2 p.m. La biblioteca no cerraba hasta las 8. Me metí en la oficina de mi papá en casa buscando documentos que pudieran listar raza o etnia. Encontré mi acta de nacimiento, pero donde debería listar la raza de mis papás, alguien había puesto corrector líquido. Corrector líquido real en un documento oficial. Cuando lo sostuve contra la luz, pude ver algo debajo, pero no pude distinguirlo. ¿Qué estás haciendo?, dijo mi papá desde la puerta. Buscando respuestas, dije. No las encontrarás ahí, dijo, tomando el acta. ¿Entonces dónde?, pregunté. Cuando tengas 18, dijo. Te lo diremos cuando tengas 18. Eso es en 6 meses, dije. Entonces esperas 6 meses, Giju. Pero no podía esperar. Ahora sabía que algo raro estaba pasando, así que convencí a la enfermera de la escuela de que tomara una muestra de mi mejilla para un proyecto de biología y la envié a una compañía de ADN por mi cuenta. Hice que enviaran los resultados al correo de Pepe para que mis papás no lo supieran. 6 semanas después, Pepe me llamó. Llegaron los resultados. Fui a su casa y nos sentamos en su computadora. Mis papás pensaban que estaba en la práctica de fútbol. No tenían idea de que estaba a punto de descubrir lo que habían estado ocultando toda mi vida. ¿Listo?, preguntó Pepe con el dedo en el mouse. Haz clic, dije. Los resultados cargaron y la cara de Pepe se puso completamente blanca. Miré la pantalla y no podía entender lo que estaba viendo. La pantalla mostraba 43 personas listadas como medios hermanos coincidentes.
Debajo había un desglose de etnicidad que parecía como si alguien hubiera mezclado todos los resultados posibles de pruebas de ancestros. Africano occidental 18%, europeo del este 22%, asiático del sur 15%, amerindio 12%, Medio Oriente 20%, y un montón de porcentajes más pequeños que sumaban básicamente que era todo a la vez. Mis manos comenzaron a temblar tanto que tuve que poner la laptop en el escritorio de Pepe antes de dejarla caer. Esto explicaba por qué nadie podía descifrar cómo me veía, pero ahora tenía como 1000 preguntas nuevas y 0 respuestas. Pepe se inclinó sobre mi hombro e hizo un silbido bajo cuando vio la lista de coincidencias. Señaló el número 43 con el dedo y dijo que eso no podía ser normal, que la gente normalmente no tiene tantos medio hermanos. Agarré mi celular y comencé a tomar capturas de pantalla de todo antes de que la página pudiera desaparecer o mis papás pudieran de alguna manera enterarse y hacerla desaparecer como hicieron con todo lo demás. Guardé el desglose de etnicidad, la lista de coincidencias, el número de donante que aparentemente era mío, todo. Pepe me vio tomar capturas de pantalla durante 5 minutos sin decir nada. Pasé el resto de la tarde en la cama de Pepe desplazándome por los perfiles de mis medio hermanos en su laptop. La mayoría tenía entre 15 y 25 años y estaban dispersos por 12 estados diferentes: California, Texas, Michigan, Florida, Nueva York, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, Veracruz. Algunos habían publicado en un foro preguntando si alguien más tenía el mismo número de donante, que ahora sabía que también era el mío. Donante 4472. Eso era aparentemente lo que yo era antes de convertirme en una persona con nombre. Varias personas habían escrito cosas como: ¿alguien más coincide con 4472? Y buscando hermanos 4472 y enlace del chat grupal 4472 aquí. Hice clic en el chat grupal pero necesitabas una cuenta para verlo, así que creé una usando un correo falso. Esa noche en la cena apenas pude comer porque seguía pensando en los resultados escondidos en la cuenta de correo de Pepe. Mi mamá me pasó el pollo y preguntó si me sentía bien. Dije que estaba bien, solo estresado por las solicitudes universitarias. Mi papá preguntó si necesitaba ayuda con mi ensayo y negué con la cabeza. Mi mamá extendió la mano por la mesa y apretó mi mano, lo que hace cuando cree que estoy molesto por algo. Tuve que resistir el impulso de alejarme porque todo lo que podía pensar era en cómo había estado mintiéndome durante 17 años. Me fui a la cama temprano y les dije que me dolía la cabeza. Me quedé despierto hasta las 2 de la mañana leyendo los foros donde mis medio hermanos se habían estado conectando durante años. Compartían fotos en algunos de los hilos y podía ver pedazos de mí mismo dispersos en diferentes caras. Alguien en California tenía exactamente mi nariz. Alguien en Texas tenía la forma de mis ojos de la misma manera en que se curvaban sus cejas. Alguien en Monterrey tenía mi mentón y línea de mandíbula. Era como mirar un rompecabezas de mí mismo roto y esparcido por el país en caras de extraños. Algunos de ellos se veían más de una etnia que otros, pero todos teníamos estas características similares que aparecían en diferentes combinaciones. A la mañana siguiente, Pepe me apartó antes de que comenzara el primer periodo y me dijo algo raro. Dijo que su mamá había trabajado en una clínica de fertilidad hace unos 15 años antes de que él naciera. Era solo una voluntaria ayudando en la oficina, pero lo mencionó una vez cuando estaban hablando de cosas médicas. La coincidencia se sentía demasiado grande para ignorarla. Pregunté en qué clínica, pero no recordaba el nombre. Dijo que podía intentar averiguarlo si quería. Esa tarde, durante el periodo de estudio, inicié sesión en el sitio web de ADN y le envié un mensaje a uno de los medio hermanos a través de su plataforma. Elegí a alguien llamado Luis que parecía muy activo en los foros y había respondido muchas preguntas de otras personas. Mantuve mi mensaje simple y solo dije que acababa de obtener mis resultados y vi que éramos una coincidencia. Luego pregunté si él había sabido sobre todo esto antes de hacerse la prueba. Presioné enviar antes de poder pensarlo demasiado y luego pasé el resto del periodo de estudio actualizando mi correo esperando una respuesta que no llegó. Mis papás debieron haber sentido que algo estaba pasando porque estuvieron extra atentos en la cena esa noche. Mi papá hizo preguntas detalladas sobre mi día, y qué clases tenía, y cómo fue la práctica de fútbol. Mi mamá preguntó sobre mi ensayo universitario y si ya había terminado mis solicitudes. Luego mi papá mencionó de nuevo que me dirían todo cuando cumpliera 18 en marzo. Solo unos meses más. Y prometieron que tendría sentido entonces. Asentí y dije está bien, aunque ya sabía mucho más de lo que pensaban. Me reuní con la licenciada Blanca Herrera la semana siguiente para trabajar en mis solicitudes universitarias. Es mi consejera y había estado insistiéndome en terminar la aplicación común durante semanas. Nos sentamos en su oficina repasando cada sección, y cuando llegamos a la parte demográfica, preguntó cómo quería identificarme racialmente. Miré las casillas de verificación en la pantalla de su computadora. Blanco, negro, asiático, hispano, nativo americano, isleño del Pacífico. Se me cerró la garganta y no pude obligarme a elegir una. La licenciada Blanca notó que me había quedado callado y preguntó si estaba bien. Le dije que honestamente no sabía qué marcar porque mis papás no me querían decir nuestros antecedentes. Puso esa mirada cuidadosa en su cara, el tipo que tienen los adultos cuando piensan que algo podría estar mal en casa. Preguntó si esto me estaba causando angustia y casi me reí porque angustia ni siquiera empezaba a cubrir 17 años sin tener respuesta a la pregunta más básica sobre mí mismo. Salí de la oficina de la licenciada Blanca y me dirigí a mi casillero para agarrar mis cosas antes de la práctica de fútbol. Pepe estaba esperando junto a la fuente de agua cerca del gimnasio como siempre hacía los martes. Me acerqué y le pregunté si podía hablar con él sobre algo importante. Dijo claro y nos movimos a la escalera vacía junto a los laboratorios de ciencias. Mencioné que su mamá trabajaba en esa clínica de fertilidad y le pregunté si tal vez podía averiguar cuál era o si recordaba algo sobre donantes o registros.
La cara de Pepe cambió inmediatamente. Dio un paso atrás y negó con la cabeza. Dijo que su mamá había estado recibiendo llamadas raras de mi mamá durante la última semana y estaba muy incómoda con todo el asunto. Sentí que se me apretaba el pecho. Pregunté qué tipo de llamadas y dijo que mi mamá seguía pidiéndole a su mamá que no me hablara sobre la clínica ni me ayudara con nada relacionado con eso. No podía creer que se estuvieran coordinando a mis espaldas de nuevo. Le dije a Pepe que solo necesitaba información y su mamá podría ser la única persona que pudiera ayudarme. Dijo que no quería estar en medio de esto más y estaba haciendo las cosas raras entre nuestras familias. Exploté diciendo que ya estaba en el medio al dejarme usar su correo para la prueba de ADN. Dijo que eso era diferente y estaba empezando a arrepentirse. Nos quedamos ahí mirándonos y podía sentir que todo se estaba poniendo tenso y mal entre nosotros. Él se fue primero y no intenté detenerlo. No hablamos para nada al día siguiente en la escuela. Tampoco hablamos el día después. 3 días después de enviar ese mensaje a Luis, recibí una notificación en mi celular durante la clase de matemáticas. Esperé hasta el almuerzo para revisarlo en el baño donde nadie pudiera ver mi pantalla. Luis había respondido. Dijo que sí. Se había enterado de todo hace 2 años cuando cumplió 18 y obtuvo acceso a sus registros. Dijo que nuestro donante fue usado mucho más de lo normal. Dijo que había un grupo privado de medio hermanos y quería unirme donde compartían información médica e intentaban descubrir quién más estaba por ahí. Incluyó un enlace a un foro privado. Hice clic de inmediato y me pidió crear un nombre de usuario. Inventé un nombre falso porque no estaba listo para que todos supieran quién era todavía. El foro cargó y vi docenas de publicaciones que se remontaban a años atrás. Me desplacé por hilo tras hilo durante el resto del almuerzo, sentado en el piso del cubículo del baño con mi celular. Lo primero que noté fue una publicación fijada en la parte superior que decía que en realidad había 62 medio hermanos confirmados en el grupo. Eso era mucho más que los 43 que aparecieron en mi lista de coincidencias de ADN. Algunas personas nunca se hicieron la prueba o usaron diferentes compañías que no comparten datos. Todos llamaban a nuestro donante por un número en lugar de un nombre. Donante 4472. Había hilos sobre intentar encontrarlo e hilos sobre historial médico, e hilos solo para que las personas se presentaran y compartieran fotos. Encontré el hilo de preocupaciones de salud y comencé a leer. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer mi celular. Varias personas reportaron tener problemas cardíacos. Una persona escribió sobre arritmia que comenzó cuando tenía 19. Otra persona describió algo llamado cardiomiopatía que requirió cirugía cuando tenía 23. Tuve que buscar en Google qué significaba esa palabra, y cuando leí que era una enfermedad del músculo cardíaco, me sentí enfermo. Varias otras personas mencionaron trastornos autoinmunes, y hubo toda una discusión en los comentarios sobre si estas eran solo coincidencias o si eran riesgos hereditarios que todos necesitábamos saber. Alguien señaló que nadie había podido contactar al donante directamente para preguntar sobre su historial médico porque la clínica había cerrado hace años y todos los registros estaban sellados. Otra persona dijo que intentaron obtener información a través de un abogado pero llegaron a un callejón sin salida. Seguí leyendo hasta que sonó el timbre para el 5.º período. Y llegué tarde a clase. Llamé a la oficina del doctor de mi familia esa tarde desde mi coche en el estacionamiento de la escuela. La recepcionista contestó y pedí hacer una cita para un examen del corazón. Preguntó por qué necesitaba uno y dije que estaba preocupado por enfermedades cardíacas que corrían en mi familia. Me puso en espera por 1 minuto y cuando regresó dijo que necesitaría que un padre autorizara cualquier prueba nueva ya que aún era menor de edad. Pregunté si solo podía entrar y hablar con el doctor al respecto y dijo que no. Todas las citas nuevas para menores requerían consentimiento de los padres. Colgué sin despedirme. Me senté en mi coche sintiéndome atrapado por mi edad y el secreto de mis papás y un sistema médico que no me dejaba acceder a información sobre mi propio cuerpo. Tenía preocupaciones reales de salud basadas en lo que mis medio hermanos estaban reportando, pero no podía hacer nada al respecto sin el permiso de mis papás. Esa noche en la cena lo mencioné tan casualmente como pude. Dije que algunos chavos del equipo de fútbol tuvieron que hacerse exámenes del corazón, y pensé que sería buena idea para mí hacerme uno también. Mamá y papá levantaron la vista de sus platos al mismo tiempo. Hicieron esa cosa donde hacen contacto visual entre ellos y tienen una conversación completa sin palabras. Mi papá preguntó por qué de repente estaba preocupado por mi corazón. Me encogí de hombros y dije que solo quería ser cuidadoso y asegurarme de que todo estuviera bien. Mi mamá preguntó si pasó algo en la práctica o si tenía síntomas. Dije que no, solo pensé que era inteligente revisarme. Mi papá dijo que esas pruebas eran caras y probablemente innecesarias para alguien de mi edad sin síntomas. Insistí y dije que me daría tranquilidad. Mi mamá dijo que lo pensarían, pero pude notar por su voz que pensarlo significaba no. Al día siguiente pasé mi periodo de almuerzo en la biblioteca en lugar de la cafetería. Fui a la sección de computadoras en la parte de atrás y busqué información sobre actas de nacimiento y registros vitales. Aprendí que las actas de nacimiento modificadas eran comunes en casos de adopción donde los nombres de los padres adoptivos reemplazaban los nombres de los padres biológicos en el documento oficial. Aprendí que las actas de nacimiento originales podían ser selladas por orden judicial y que acceder a ellas generalmente requería un abogado y una muy buena razón. Luego busqué los nombres de mis papás en la base de datos de registros de nacimiento del condado solo para ver qué aparecía. Escribí el nombre de mi mamá primero y no obtuve nada antes de 1999. Intenté el nombre de mi papá y obtuve el mismo resultado. Sin actas de nacimiento, sin licencia matrimonial, nada. Era como si no existieran antes de 3 años antes de que yo naciera. Anoté las direcciones del sitio web y algunas notas sobre registros sellados en un pedazo de papel y lo doblé en mi bolsillo. Volví a la biblioteca al día siguiente durante el almuerzo para hacer más investigación. La misma bibliotecaria estaba trabajando en el mostrador del frente,
pero cuando me acerqué y pedí ayuda para encontrar más registros genealógicos, me miró como si nunca me hubiera visto antes. Dijo que no recordaba haberme ayudado ayer. Le recordé sobre la búsqueda que hicimos de los nombres de mis papás y cómo encontramos ese vacío en los registros. Puso esa mirada confundida en su cara y dijo que debía estar pensando en alguien más. Saqué mis notas de ayer y le mostré las direcciones del sitio web que me había ayudado a encontrar. Miró el papel y luego de vuelta a mí y su cara se puso roja. Dijo que la sección de genealogía fue reorganizada y que necesitaba irme. Pregunté cuándo podría regresar y dijo que no sabía. Toda la interacción se sintió completamente mal, como si alguien le hubiera hablado o advertido que no me ayudara más. Encontré una periodista estudiantil en mi clase de inglés al día siguiente. Su nombre era Carmen y escribía para el periódico escolar. Me senté junto a ella antes de que comenzara la clase y le hice una pregunta hipotética sobre los derechos de los estudiantes a acceder a su propia información médica. Sus ojos se iluminaron inmediatamente y sacó un cuaderno. Comenzó a hacerme preguntas sobre por qué estaba investigando esto y si conocía a alguien que estuviera teniendo problemas para obtener registros médicos. Mantuve mis respuestas vagas y dije que solo tenía curiosidad sobre el lado legal de las cosas. Pero era lista y pude notar que sentía que había una historia real detrás de mis preguntas. Dijo que investigaría y tal vez escribiría algo para el periódico si quería hablar más. Pepe me encontró sentado solo en el almuerzo 2 días después de nuestra discusión. Se sentó frente a mí sin preguntar y dijo que lo sentía por ponerse a la defensiva. Dije que lo sentía por presionar sobre su mamá. Preguntó cómo estaba y admití que todo el asunto me estaba volviendo paranoico. Le dije que se sentía como si todos estuvieran en un secreto excepto yo. Pepe dijo que probablemente eso no estaba lejos de la verdad, y supe que estaba tratando de hacerme sentir mejor, pero no funcionó. Acordamos dejar de pelear al respecto y solo ser amigos de nuevo. Estaba aliviado porque necesitaba al menos una persona en la escuela en quien pudiera confiar. 2 días después, mis papás estaban esperando en la sala cuando llegué a casa de la escuela. Mi papá tenía su laptop abierta en la mesa de centro, y mi mamá se sentó junto a él con los brazos cruzados. Supe inmediatamente que algo estaba mal porque nunca se sentaban así a menos que fuera serio. Mi papá giró la pantalla hacia mí y vi el historial del navegador de la computadora familiar con todas mis búsquedas resaltadas en amarillo. Actas de nacimiento, registros sellados, cambios de nombre, clínicas de fertilidad. Había sido tan cuidadoso de usar la computadora de Pepe para las cosas de ADN, pero me había descuidado con la otra investigación. La cara de mi mamá se veía roja como si hubiera estado llorando y mi papá seguía apretando la mandíbula de la forma en que lo hacía cuando intentaba no gritar. Me hicieron sentar en la silla frente a ellos y mi papá comenzó a hablar sobre privacidad y límites y cómo necesitaba respetar sus razones para esperar hasta que cumpliera 18. Mi mamá seguía diciendo que algunas cosas son complicadas y que no estaban tratando de lastimarme. Pude ver que estaba genuinamente molesta, no solo enojada, y eso hacía más difícil seguir enojado. Pero todavía estaba furioso porque habían tenido 17 años para descubrir cómo decirme, y en lugar de eso solo siguieron ocultando todo. La charla dio vueltas en círculos durante casi 1 hora con ellos diciendo espera y yo diciendo que no podía esperar y nadie llegando a ninguna parte. Finalmente mi papá dijo que si seguía presionando tendrían que quitarme los privilegios de la computadora por completo, y mi mamá asintió aunque se veía miserable al respecto. Esa noche recibí una notificación en mi celular de la plataforma de ADN. Alguien llamado Luis quería una videollamada. Esperé hasta que mis papás se fueron a la cama y luego configuré mi laptop en mi habitación con la puerta cerrada. Cuando la llamada se conectó vi a un chavo que parecía tener tal vez 19 o 20 con el mismo tono de piel que yo y características similares. Teníamos la misma sonrisa ligeramente torcida y la misma forma de ojos. Era como mirar una versión de mí mismo de un par de años en el futuro. Saludó a la cámara y dijo bienvenido al club de hermanos. Es raro al principio pero te acostumbras. Bueno, más o menos. Su voz era casual, pero pude notar que recordaba cómo se sentía ser nuevo en todo esto. Hablamos durante unos minutos sobre dónde vivíamos y cómo nos enteramos, y me dijo que había todo un grupo de nosotros tratando de descubrir las cosas juntos. Luego Luis dijo que su hermana quería saludar, y otra cara apareció en la pantalla. Ana se veía más joven que Luis, tal vez 17 como yo, y tenía cabello más oscuro pero características similares. Explicó que vivían en Monterrey y se enteraron el uno del otro a través de la misma prueba de ADN hace 2 años. Sacó un documento en su pantalla y me mostró cómo el grupo había estado tratando de rastrear información sobre la clínica y el donante, pero seguían llegando a callejones sin salida. La clínica cerró hace 8 años después de algún tipo de problema legal, y todos los registros fueron sellados o destruidos. Dijo que tenían un foro privado donde todos compartían lo que sabían e intentaban armar las cosas juntos. Había historiales médicos y árboles genealógicos y cronologías de cuando las personas fueron concebidas. Estaba mucho más organizado de lo que esperaba. Ana dijo que algunas personas habían logrado obtener información parcial a través de abogados, pero la mayoría de los padres habían firmado acuerdos que mantenían todo bloqueado. Luego Ana me habló sobre Amaya, una de nuestras medio hermanas que tuvo que hacerse una cirugía de emergencia del corazón el año pasado a los 24 años. Sacó una foto de una chava que se veía saludable y normal, sonriendo en una playa en algún lugar. Ana explicó que Amaya colapsó en el trabajo un día y descubrieron que tenía una condición cardíaca genética. Los doctores seguían preguntando sobre historial familiar, pero no podía decirles nada porque aún no sabía sobre todos nosotros. Después de que se recuperó y se unió al grupo, compartió todos sus registros médicos para que el resto de nosotros supiera que debíamos revisarnos. Ana dijo que por eso intentan compartir cosas médicas ahora, porque literalmente podría salvar la vida de alguien.
Me envió un enlace a un documento compartido con toda la información de salud que las personas habían reportado. Me desplacé por él y vi múltiples menciones de problemas cardíacos, algunos trastornos autoinmunes, algunos casos de pérdida auditiva temprana. Daba miedo verlo todo presentado así, sabiendo que cualquiera de eso podría estar esperándome también. A la mañana siguiente en el desayuno mencioné el examen del corazón de nuevo. Intenté sonar casual y dije que había estado leyendo que las enfermedades cardíacas pueden ser hereditarias y estaba preocupado por eso. Mi papá levantó la vista de su café y preguntó si alguien me había dicho algo sobre historial de salud familiar. Podía sentirlo observando mi cara buscando pistas. Me mantuve vago y dije que solo quería ser revisado porque algunos chavos del equipo de fútbol tuvieron que hacerse exámenes y parecía buena idea. Mi mamá y papá hicieron su cosa de comunicación silenciosa donde solo se miraron durante unos segundos. Finalmente mi mamá dijo que lo investigaría, pero necesitaba dejar de obsesionarme con cosas que no podía controlar. Mi papá agregó que esas pruebas eran caras y no debería ir buscando problemas que probablemente no estaban ahí. Quería contarles sobre Amaya y el documento médico compartido, pero sabía que eso solo probaría que había estado hablando con los medio hermanos con los que no querían que me conectara. En la escuela al día siguiente, 3 personas diferentes me preguntaron si era verdad que no sabía qué raza era. La primera fue una chava de mi clase de matemáticas que me acorraló en mi casillero antes del primer período. Luego 2 chavos del equipo de fútbol lo mencionaron en el almuerzo como si fuera algún tipo de broma. Aparentemente alguien me había escuchado hablar con Carmen sobre cosas de identidad, y el rumor se extendió por la escuela de la noche a la mañana. Me sentí expuesto y enojado, como si mi lucha privada se hubiera convertido en chisme escolar para que la gente hablara en los pasillos. Para el último periodo no podía soportarlo más. Agarré mis cosas y salí de clase, le dije al monitor del pasillo que me sentía enfermo, y conduje por la ciudad durante 1 hora en lugar de ir a casa. Terminé estacionado en los campos de fútbol vacíos, solo sentado en mi coche tratando de calmarme. Mi celular vibró con un mensaje de Pepe preguntando dónde estaba, pero no respondí. A la mañana siguiente Carmen me encontró en el estacionamiento antes de que comenzara la escuela. Se acercó viéndose culpable y dijo que necesitaba disculparse. Explicó que había mencionado mis preguntas a otro reportero del periódico escolar sin usar mi nombre, pero la gente lo descubrió de todos modos. Pude notar que se sentía mal al respecto, pero eso no me hizo estar menos enojado. Luego dijo que quería compensármelo ayudando a investigar registros sellados y derechos de menores. Ya había comenzado a investigarlo y tenía algo de información sobre procesos legales. Estaba demasiado cansado para seguir enojado con ella y, honestamente, necesitaba cualquier ayuda que pudiera obtener. Acordamos reunirnos en la biblioteca durante el almuerzo para revisar lo que había encontrado. Ese fin de semana mis papás recibieron una llamada telefónica de la consejera escolar sobre mi angustia con respecto a problemas de identidad familiar. No estaba ahí cuando sucedió la llamada, pero los escuché hablando al respecto en la cocina después. Cuando me llamaron abajo, la conversación se volvió explosiva rápido. Mi papá me acusó de hacerlos quedar mal y avergonzar a la familia hablando de cosas privadas en la escuela. Mi mamá comenzó a llorar y dijo que habían intentado tanto darme una vida normal. Grité de vuelta que normal incluye saber hechos básicos sobre ti mismo y no tener que mentir cuando la gente hace preguntas simples. Mi papá dijo que estaba siendo dramático y ingrato. Dije que ellos estaban siendo secretos y controladores. Mi mamá dijo que no entendía lo difícil que esto era para ellos. Dije que ellos no entendían lo difícil que era para mí vivir 17 años sin saber quién era. Fuimos y vinimos hasta que estaba gritando, y mamá estaba sollozando y papá me dijo que fuera a mi habitación. Me encerré y saqué el celular escondido para enviar mensajes al grupo de medio hermanos. Escribí todo lo que había pasado con mis papás y la consejera escolar y sintiendo que estaba perdiendo la cabeza. En 1 hora, tuve respuestas de 1 docena de personas compartiendo sus propias historias. Rodrigo de Jalisco dijo que no habló con sus papás durante 1 año después de descubrir que le habían mentido toda su vida. Daniel de 2 pueblos cerca del mío dijo que sus papás aún no reconocen la verdad aunque les ha mostrado los resultados de ADN. Alguien llamada Maya dijo que su mamá finalmente admitió todo, pero solo después de que Maya amenazó con cortar el contacto completamente. Leer todos los mensajes me hizo sentir menos solo, pero también más enojado de que esta fuera una experiencia tan común. Todos estos padres tomando la misma decisión de ocultar la verdad y todos estos chavos lidiando con la misma confusión y enojo. El lunes, Carmen me encontró después de la escuela y dijo que se había conectado con alguien que podría ayudar. Una abogada de asistencia legal llamada licenciada Héctor Martínez, que a veces ayudaba a estudiantes con preguntas de derecho familiar. Carmen ya se había puesto en contacto, y la licenciada Héctor aceptó reunirse conmigo. Lo programamos para el miércoles por la tarde en un café del centro. Les dije a mis papás que tenía un grupo de estudio y conduje ahí después de la escuela. La licenciada Héctor ya estaba sentada en una mesa de esquina con una libreta y un café cuando llegué. Se veía tal vez de 35 años con lentes y una cara amable. Me senté y comencé a explicar todo desde el principio. La prueba de ADN, los 43 medio hermanos, la negativa de mis papás a proporcionar información, los registros sellados, la confrontación del historial del navegador, todo. Escuchó cuidadosamente y tomó notas sin interrumpir. Cuando terminé, hizo algunas preguntas sobre la cronología y si tenía copias de algún documento. Le mostré capturas de pantalla en mi celular de los resultados de ADN y algunas de las publicaciones del foro de medio hermanos. Las estudió durante 1 minuto, luego levantó la vista y dijo que necesitábamos hablar sobre cuáles eran realmente mis opciones como menor. La licenciada Héctor sacó una carpeta con papeles y comenzó a repasar lo que podía y no podía hacer legalmente. Explicó que los menores no tienen casi ningún derecho cuando se trata de registros sellados o decisiones médicas sin que los padres digan que sí. El sistema protege a los niños,
Pero a veces esa protección se convierte en un muro, dijo. Podía intentar pedirle a un tribunal mi acta de nacimiento original, pero necesitaría un abogado y mis papás se enterarían de inmediato. Todo el proceso podría tomar meses o incluso años y podría no funcionar. Anotó algunos nombres de abogados que manejaban este tipo de cosas, pero me advirtió que costaban dinero que probablemente no tenía. Salí del café sintiéndome más atrapado que antes. Esa noche busqué en Google la oficina de registros del condado y encontré a un supervisor llamado Carlos Román que trataba con actas de nacimiento y registros sellados. Esperé hasta que mis papás estuvieran en el trabajo al día siguiente y llamé desde el teléfono de Pepe. Le dije a Carlos que estaba haciendo investigación para un proyecto escolar sobre registros sellados. Parecía feliz de explicar cómo funcionaba todo. Dijo que los cambios de nombre y registros sellados suceden mucho en casos de adopción y en acuerdos legales con clínicas de fertilidad. Si hubo un acuerdo, esos registros generalmente quedan bloqueados muy firmemente, dijo. A veces los tribunales sellan todo como parte del acuerdo. Le agradecí y colgué. Luego me senté en mi coche en el estacionamiento de la escuela solo mirando el volante. Todo hizo clic en mi cabeza. Casi definitivamente fui concebido por donante de una clínica que tuvo problemas. Mis papás cambiaron sus nombres y sellaron todos los registros como parte de algún trato legal. Habían estado ocultando esto toda mi vida. Todos sabían. Mi abuela sabía. Mi doctor sabía. Incluso la mamá de Pepe sabía. Todos habían estado ayudando a mis papás a mantener este secreto de mí durante 17 años. Conduje a casa y llamé a mi abuela desde mi habitación con la puerta cerrada. Le pregunté directamente sobre tratamientos de fertilidad y concepción por donante. El teléfono se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que había colgado. Luego dijo que necesitaba hablar con mis papás sobre esto y que no era su historia para contar. Pero justo antes de colgar dijo algo que hizo que se me cayera el estómago. La agencia nos prometió que sería privado, dijo. Luego la línea quedó muerta. Apenas tuve tiempo de procesar lo que había dicho antes de que mi papá tocara mi puerta. Entró viéndose muy enojado y preguntó si había estado haciendo llamadas sobre asuntos familiares. Resulta que la oficina de registros del condado tenía identificador de llamadas y Carlos había llamado a mis papás para hacerles saber que alguien estaba haciendo preguntas sobre registros sellados desde su dirección. Mi papá tomó mi celular directamente de mi mano. Mi mamá entró y tomó mi laptop. Dijeron que estaba castigado hasta que pudiera respetar su privacidad y sus elecciones. Estaba tan enojado que ni siquiera podía hablar. Pero parte de mí había estado listo para esto. Ya había escondido el viejo celular de Pepe en una caja debajo de mi cama con todos mis contactos de medio hermanos guardados. Esa noche, después de que mis papás se fueron a dormir, saqué el celular escondido y envié mensajes al grupo. En una hora Daniel respondió. Vivía a solo 30 minutos de distancia y se ofreció a reunirse en persona. Lo programamos para el sábado en un parque entre nuestros pueblos. Les diría a mis papás que tenía práctica de fútbol. Pepe dijo que me cubriría si alguien preguntaba. El sábado por la mañana conduje al parque y encontré a Daniel sentado en una mesa de picnic cerca del área de juegos. Cuando me acerqué me sentí raro porque nos veíamos lo suficientemente similares como para que la gente pensara que éramos primos o incluso hermanos. Mismo tono de piel, misma altura, forma de cara similar. Nos dimos la mano y nos sentamos y comenzó a contarme su historia. Se enteró a los 16 cuando sus papás finalmente le dijeron después de que siguió presionando. Sus papás también habían cambiado sus nombres. Había estado luchando por información durante 2 años. Se vuelve un poco más fácil, dijo. Pero el enojo realmente no se va. Pasamos 2 horas comparando todo lo que sabíamos. Luego Daniel sugirió que intentáramos encontrar la clínica de fertilidad real juntos. Volvimos a su casa y usamos viejos directorios telefónicos y archivos de internet para rastrear la dirección. Tomó una eternidad, pero finalmente la encontramos. Condujimos ahí juntos y mi corazón latía rápido todo el camino. Pero cuando llegamos a la dirección era un consultorio dental. Entramos y le preguntamos a la recepcionista sobre la clínica de fertilidad. Puso al administrador de la propiedad en el teléfono para nosotros. Dijo que la clínica cerró en 2015 después de algunos problemas legales. Todos los registros fueron sellados o destruidos. Otro callejón sin salida. Conduje a casa sintiéndome derrotado. Luego el lunes Carmen me encontró antes del primer período. Había escrito un artículo para el periódico escolar sobre los derechos de los estudiantes a su propia información médica e historial familiar. No usó mi nombre, pero incluyó citas de nuestra entrevista sobre concepción por donante y registros sellados. El artículo subió al sitio web de la escuela esa mañana. Para el almuerzo mis papás lo habían visto. Me llamaron de clase para ir a casa. El viaje de regreso fue silencioso y horrible. En casa preguntaron si había hablado con un reportero sobre nuestros asuntos familiares privados. Dije que sí porque necesitaba ayuda y ellos no me estaban dando ninguna. Mi mamá comenzó a llorar. Mi papá dijo que los había avergonzado y roto su confianza. Dije que me habían mentido durante 17 años, así que tal vez estábamos a mano. Nadie ganó esa pelea. Al día siguiente en la escuela mi entrenador de fútbol me apartó y dijo que estaba en la banca por crear problemas. No dijo que era por el artículo, pero lo sabía. En los pasillos algunos maestros me daban estas miradas tristes y compasivas que me hacían querer desaparecer. Pero luego algo inesperado sucedió. 3 estudiantes diferentes se me acercaron entre clases. Una chava dijo que era adoptada y nunca supo que otras personas lidiaban con el mismo tipo de secreto. Un chavo de mi clase de inglés dijo que fue concebido por donante también y sus papás tampoco le querían decir nada. Otro chavo dijo que su familia tenía registros sellados de un caso de custodia y entendía cómo se sentía tener tu propia historia guardada de ti. Para el final del día me sentí totalmente expuesto como si todos en la escuela supieran mis asuntos. Pero también me sentí menos solo de lo que me había sentido en meses. Tal vez hacerlo público no fue lo peor después de todo. 2 días después recibí un mensaje privado a través del foro de Medio Hermanos de una cuenta que no reconocí.
El nombre de usuario era solo una cadena de números y el perfil estaba en blanco. El mensaje decía que era una enfermera de la clínica y vio el artículo. Podía contarme algunas cosas extraoficialmente, pero no podía ser nombrada porque firmó un acuerdo de confidencialidad. En la parte inferior había un número de teléfono sin prefijo de área. Miré mi celular durante 10 minutos antes de guardar el número y responder preguntando cuándo podíamos reunirnos. Respondió en segundos con una dirección de un restaurante en el próximo pueblo y una hora para ese sábado. Les dije a mis papás que necesitaba estudiar en la biblioteca para un gran examen. Mi mamá se ofreció a llevarme, pero dije que Pepe me recogería. La mentira salió tan suave que me asustó un poco. El sábado por la mañana conduje 40 minutos al restaurante y me estacioné en el lote trasero donde mi coche no sería visible desde la calle. Dentro del restaurante olía a café y grasa de tocino. Una mujer sentada sola en un rincón levantó la mano levemente cuando entré. Se veía cansada de una manera que iba más allá de solo necesitar dormir. Su nombre era Jessica y probablemente tenía unos 50 años con rayos grises en su cabello castaño. Me deslicé en el asiento frente a ella y empujó un menú hacia mí, aunque ninguno de nosotros ordenó nada excepto café. Fue directa al grano una vez que la mesera se fue. La clínica usó al donante 4.470 y muchas más veces de lo recomendado. Más de 100 veces en un área geográfica pequeña. Dijo que el doctor quería maximizar ganancias y no le importaban las pautas que decían que los donantes no deberían usarse más de 25 veces. Cuando las familias comenzaron a descubrirlo y los niños comenzaron a encontrarse accidentalmente en la escuela o deportes, hubo demandas. Por eso todo fue sellado. Revolví azúcar en su café y no me miraba directamente mientras hablaba. Le pregunté cuántos de nosotros había realmente y dijo que no sabía el número exacto, pero era más de 100 confirmados. Algunas familias nunca se enteraron y algunos niños nunca se hicieron la prueba. El donante fue examinado para problemas genéticos básicos, pero no a fondo. Cuando los problemas de salud comenzaron a aparecer en la descendencia, la clínica no hizo seguimiento. Solo pagaron a las familias para que se fueran en silencio. Dijo que había acuerdos con probablemente 20 familias y todos tenían cláusulas de confidencialidad. Tus papás probablemente recibieron dinero para cubrir futuros costos médicos y acordaron nunca buscar la identidad del donante o demandar de nuevo. Pregunté si conocía el nombre del donante y negó con la cabeza. La clínica usaba solo números y ella era solo una enfermera que manejaba papeleo y programación. Nunca conoció a ninguno de los donantes cara a cara. Antes de irse dijo que lo sentía por lo que nos pasó a todos nosotros los niños. Luego puso 400 pesos en la mesa por el café que no bebimos y salió. Me senté ahí durante otros 15 minutos tratando de procesar todo. Luego conduje directo a la oficina de la licenciada Héctor aunque era sábado y no tenía cita. Estaba ahí haciendo papeleo y me dejó entrar cuando toqué. Le conté todo lo que Jessica dijo sobre los acuerdos y los contratos de confidencialidad y el donante siendo usado más de 100 veces. La licenciada Héctor escuchó y tomó notas en una libreta legal amarilla. Explicó que el acuerdo y contrato de confidencialidad que mis papás firmaron probablemente les impide decirme nada hasta que tenga 18 y esté legalmente separado de su acuerdo. Podrían estar legalmente prohibidos de revelar información ahora mismo. Una vez que seas adulto, las restricciones sobre ti personalmente deberían levantarse, pero es complicado. Dijo que la bancarrota y cierre de la clínica hacía todo más difícil porque no hay entidad a la que peticionar por registros. Pregunté qué podía hacer y sugirió terapia familiar como una forma de trabajar esto sin acción legal que podría tomar años. Tus papás probablemente están asustados y lidiando con su propio trauma sobre infertilidad y la negligencia de la clínica. Eso no excusa mantenerte en la oscuridad, pero podría explicarlo. Escribió un nombre y número en una nota adhesiva. Noel Pérez era un terapeuta que se especializaba en comunicación familiar y conversaciones difíciles. La licenciada Héctor dijo que había trabajado con otras personas concebidas por donante y sus padres antes. Tomé la nota adhesiva y le agradecí y me fui. Esta semana fui a la práctica de fútbol aunque aún estaba en la banca. Estábamos haciendo ejercicios de velocidad cuando sentí un dolor agudo en mi pecho que me hizo parar a mitad de carrera. El entrenador me gritó que siguiera moviéndome y dijo que estaba fingiendo para salirme de correr vueltas. Pero el dolor empeoró y se extendió por mi pecho como si alguien estuviera apretando mis costillas. Me senté en el pasto y traté de respirar normalmente. El entrenador vino y preguntó si estaba seriamente lastimado o solo siendo dramático. Dije que no sabía, pero algo se sentía mal. Me dejó sentarme el resto de la práctica, pero pude notar que no me creía. Después me senté en mi coche durante 20 minutos debatiendo si ir a casa o ir a urgencias. El dolor se había desvanecido a un dolor sordo, pero seguía pensando en Amaya y su cirugía de corazón. Conduje a la clínica de urgencias cerca del centro comercial. La sala de espera estaba vacía excepto por un niño con tos y su mamá. Llené el papeleo y cuando me llamaron el doctor era joven y parecía apurado. Hizo un electrocardiograma pegando un montón de electrodos en mi pecho. La máquina pitó e imprimió una larga tira de papel con líneas onduladas. La miró y dijo que se veía normal, pero recomendó seguimiento con un cardiólogo dado mi historial familiar de problemas cardíacos. Intenté explicar que no tenía acceso a mi historial familiar y se veía confundido. Dijo que debería traer a un padre a la cita de seguimiento. Salí con papeleo e instrucciones que no podía seguir completamente sin la ayuda de mis papás. El papel decía programar una consulta de cardiología dentro de 2 semanas y evitar ejercicio extenuante hasta entonces. Conduje a casa y dejé el papeleo de urgencias en la mesa de la cocina donde mis papás lo verían. Luego subí y me acosté en mi cama mirando el techo. Cuando llegaron a casa de donde sea que habían estado, mamá encontró el papeleo primero. La escuché llamar a papá y hablaron en voz baja durante unos minutos. Luego mamá me llamó abajo. Bajé y me quedé en la puerta de la cocina. Preguntó qué pasó y expliqué sobre el dolor de pecho en la práctica y conducir solo a urgencias. Papá tomó el papeleo y lo leyó cuidadosamente.
Se veía genuinamente asustado por primera vez en todo esto. No enojado o a la defensiva, solo asustado. Preguntaron por qué no los llamé, y dije que no quería preocuparlos por nada. Mamá dijo que el dolor de pecho nunca es nada, especialmente a mi edad. Acordaron hacer una cita con un cardiólogo. Papá llamó lo primero el lunes por la mañana y consiguió una cita para 2 semanas después. La espera fue terrible. Pasé esas 2 semanas monitoreando cada latido y sensación en el pecho. Cada vez que sentía la más mínima punzada, paraba lo que estaba haciendo y me enfocaba en mi respiración. Investigué cardiomiopatía en línea y leí las publicaciones de Amaya sobre su cirugía en el foro de Medio Hermanos. Había tenido que quitarse parte de su músculo cardíaco porque estaba demasiado grueso y bloqueando el flujo sanguíneo. La cirugía fue exitosa, pero estaría en medicamentos por el resto de su vida. Otras personas en el grupo me aseguraron que la mayoría de ellos estaban bien y probablemente yo también estaba bien, pero la incertidumbre era agotadora. Apenas podía concentrarme en clase porque seguía pensando en mi corazón. Por la noche, me quedaba despierto sintiendo mi pulso y preguntándome si estaba latiendo demasiado rápido o demasiado lento o irregular. Finalmente, llegó el día de la cita. La oficina del cardiólogo estaba en un edificio médico del centro. El doctor Andrés Landeros era más joven de lo que esperaba, tal vez en sus 30 con cabello oscuro y lentes. Realmente escuchó cuando expliqué la situación sobre ser concebido por donante y tener medio hermanos con problemas cardíacos. No parecía crítico o confundido como el doctor de urgencias. Hizo un ecocardiograma que era básicamente un ultrasonido de mi corazón. Me acosté en una mesa de examen mientras movía una vara en mi pecho y miraba una pantalla mostrando mi corazón latiendo en tiempo real. Era raro ver el interior de mi propio cuerpo así. Luego me hizo hacer una prueba de esfuerzo en una caminadora con electrodos pegados por todo mi pecho. La caminadora comenzó lenta y se volvió más rápida y empinada cada pocos minutos hasta que estaba corriendo duro y respirando pesado. Cuando terminó, imprimió más tiras de papel y las estudió durante mucho tiempo. Todo salió normal. Mi estructura cardíaca se veía bien y no había signos del engrosamiento que Amaya tenía. Pero dijo que dado el historial familiar que describí, debería ser monitoreado anualmente. Las condiciones cardíacas pueden desarrollarse con el tiempo, especialmente en tus 20. Hiciste lo correcto al revisarte. Programó un seguimiento para un año después y dijo que regresara antes si tenía más dolor de pecho o síntomas inusuales. Salí de su oficina sintiéndome aliviado, pero también consciente de que esto era algo con lo que tendría que lidiar por el resto de mi vida. Chequeos anuales y conciencia constante de mi corazón por un donante que nunca conocí y una clínica que lo usó demasiadas veces. Conduje a casa desde la cita de cardiología con las manos apretadas en el volante. El certificado limpio de salud debería haberme hecho sentir mejor, pero en lugar de eso solo me sentí más determinado. Tenía información ahora. Tenía prueba de riesgos de salud. Tenía influencia. Mis papás estaban en casa cuando me estacioné en la entrada y caminé directo a la sala donde estaban viendo TV. Me paré frente a la pantalla hasta que papá presionó pausa en el control remoto. Necesito hablar con ambos ahora mismo. Se miraron con esa misma expresión preocupada que siempre tenían cuando mencionaba esto. Me quedé de pie porque sentarme se sentía como ceder terreno. Sé sobre la concepción por donante. Sé sobre la clínica y los acuerdos. Sé que tengo al menos 60 medio hermanos. Mi voz tembló, pero seguí. No les estoy pidiendo que rompan ningún acuerdo legal, pero necesito que dejen de pretender que esto no es real. La cara de mi mamá se desmoronó y comenzó a llorar inmediatamente. Mi papá puso su brazo alrededor de sus hombros y se sentaron ahí por un largo momento. Luego papá respiró profundo y comenzó a hablar. Luchamos con infertilidad durante años. Intentamos todo. Los tratamientos eran caros y dolorosos y nada funcionaba. Cuando encontramos la clínica se sintió como un milagro. Dijeron que el donante estaba completamente examinado y era local y estaba disponible. Solo queríamos un bebé. No pensamos en lo que significaría para ti después. Mamá se limpió los ojos y asintió. La clínica hizo que pareciera tan simple y seguro. Dijeron que muchas familias usaban donantes y los niños salían bien. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Papá se levantó y salió de la habitación. Regresó unos minutos después con una carpeta llena de papeles. Estos son del acuerdo. La mayor parte está redactada, pero puedes ver suficiente. Extendió los documentos en la mesa de centro y me senté a mirarlos. Páginas y páginas con barras negras gruesas cubriendo nombres y detalles. Pero podía ver cantidades en pesos. 700,000 pesos. Podía ver frases como registros sellados y requisito de cambio de nombre y cláusula de confidencialidad. La clínica nos pagó después de que todo salió sobre el donante siendo usado demasiado. Nos hicieron cambiar nuestro apellido y sellar todos los registros relacionados con tu concepción. La voz de papá estaba callada. Pensamos que te estábamos protegiendo del acoso, protegiéndonos del juicio. No sabíamos cómo decírtelo después sin que pareciera que habíamos estado mintiendo toda tu vida, lo cual habíamos estado haciendo. Miré los documentos y sentí algo cambiar dentro de mí. No perdón exactamente, pero entendimiento tal vez. Necesito acceso a mi información médica. Necesito el derecho de conocer a mis medio hermanos. No estoy tratando de reemplazarlos o decir que no son mis papás reales, pero estas personas comparten mi ADN y mis riesgos de salud. Necesito poder tomar decisiones informadas sobre mi propio cuerpo. Mamá extendió la mano por la mesa y puso su mano sobre la mía. Trabajaremos contigo en esto. Lo prometo. Deberíamos haber hecho esto antes. Respiré de nuevo. Quiero que conozcan a uno de ellos. Uno de mis medio hermanos. Conmigo. Para que puedan ver que son personas reales y no alguna amenaza. Mis papás se miraron de nuevo. Papá asintió lentamente. Está bien. Podemos hacer eso. Tomó otra semana arreglar todo. Le envié mensaje a Daniel y le pregunté si él y su mamá se reunirían con mis papás para café. Dijo que sí inmediatamente. Su mamá estaba nerviosa pero dispuesta.
Pasé toda la semana preocupado de que mis papás se echaran para atrás. Seguían haciendo preguntas sobre Daniel y su familia. ¿Cómo es? ¿Cuántos años tiene? ¿Se parece a ti? Respondí todo honestamente. La mañana de la reunión apenas pude comer desayuno. Condujimos a un café en un pueblo entre el nuestro y el de Daniel, territorio neutral. Mis papás estaban callados en el coche. Cuando entramos, Daniel y su mamá ya estaban sentados en una mesa de esquina. Daniel se levantó cuando nos vio y pude ver la cara de mi mamá cambiar. El parecido era obvio incluso desde el otro lado de la habitación. Nos sentamos, y nadie sabía qué decir al principio. Luego la mamá de Daniel sacó su celular y comenzó a mostrar fotos de Daniel cuando era pequeño. Mi mamá se inclinó hacia adelante para mirar y vi lágrimas en sus ojos. Te veías exactamente así. Exactamente. La misma sonrisa. La mamá de Daniel asintió. Cuando primero vimos los resultados de ADN pensé que había un error, pero luego encontré el viejo papeleo de la clínica y todo tuvo sentido. Las dos mamás comenzaron a hablar sobre la clínica y el secreto y el miedo al juicio. Daniel y yo nos sentamos callados y las dejamos trabajarlo. Para el final de la hora mis papás parecían menos a la defensiva, menos asustados. Papá le dio la mano a Daniel antes de irnos y dijo gracias por reunirse con nosotros. El lunes Carmen me encontró en mi casillero antes del primer periodo. Se veía nerviosa. Quería disculparme de nuevo por cómo el artículo te afectó. Le dije que en realidad ayudó. Llevó a que alguien de la clínica me contactara con información. Empujó a mis papás hacia la honestidad. Se relajó un poco. Si escribo algún artículo de seguimiento sobre derechos de concepción por donante, los revisaré contigo primero. Puedes elegir si involucrarte. Esa tarde tuve una cita con la licenciada Blanca Herrera para terminar mis solicitudes universitarias. Nos sentamos en su oficina con todos los formularios extendidos entre nosotros. Cuando llegamos a la pregunta de raza me miró cuidadosamente. ¿Qué quieres hacer con esto? Pensé en todas las casillas. Blanco, negro, asiático, hispano, nativo americano, isleño del Pacífico. No me identifico con ninguna categoría individual. ¿Puedo marcar prefiero no decir? Asintió. Esa es una elección válida. Luego me ayudó a hacer una lluvia de ideas sobre temas de ensayo. ¿Qué tal escribir sobre navegar la incertidumbre? ¿Sobre defender por ti mismo cuando no tienes todas las respuestas? Comencé a escribir esa noche y el ensayo se armó más rápido que cualquier cosa que hubiera escrito antes. Era sobre aprender que algunas preguntas no tienen respuestas simples y eso está bien. Sobre cómo la identidad es más que casillas de verificación. Sobre cómo a veces la búsqueda de respuestas te enseña más que las respuestas mismas. Cuando llevé el borrador a la licenciada Blanca la semana siguiente, lo leyó 2 veces. Este es el ensayo más auténtico que he leído en todo el año. Eres tú. Al día siguiente encontré a Pepe en la cafetería. Necesito disculparme por ponerte en una posición incómoda con tu mamá. Por arrastrarte a todo este lío. Negó con la cabeza. Entiendo por qué estabas desesperado. Me alegro de que las cosas estén mejorando con tus papás. Sigues siendo la misma persona que siempre fuiste. Solo sabes más sobre de dónde vienes ahora. Era simple pero ayudó. Esa noche recibí un mensaje de Jessica con una lista de abogados que se especializan en abrir registros de concepción por donante. Tienes derechos como adulto que no tienes ahora. No te rindas en obtener la historia completa. Guardé la lista y comencé a investigar cómo podría verse el proceso después de mi cumpleaños. 2 días después, Jessica me envió un mensaje a través del foro de Medio Hermanos con un archivo adjunto. El archivo contenía una lista de 5 abogados que se especializaban en abrir registros de concepción por donante junto con notas breves sobre sus tasas de éxito y estructuras de honorarios. Su mensaje decía que debería contactarlos después de cumplir 18 porque tendría derechos como adulto que no tenía ahora. Agregó que no me rindiera en obtener la historia completa. Guardé la lista en una carpeta en mi laptop y pasé la noche investigando cada abogado y leyendo sobre el proceso legal para peticionar tribunales para abrir registros sellados. La mayoría de los artículos decían que podía tomar de 6 meses a 1 año y el éxito no estaba garantizado, pero tener la información me hizo sentir que tenía un plan en lugar de solo esperar indefensamente. El martes siguiente me uní a una videollamada con el grupo más grande de Medio Hermanos usando mi nombre real esta vez, en lugar del nombre de usuario falso detrás del que me había estado escondiendo. Había como 20 personas en la llamada de todo el país y dimos vuelta a la pantalla compartiendo nuestras historias sobre cómo nos enteramos y qué pasó después. Algunos habían sabido desde la infancia porque sus papás les dijeron temprano, otros se enteraron como adultos cuando se hicieron pruebas de ADN por ancestros o razones de salud. Varios todavía estaban peleando con sus papás que se negaban a reconocer la verdad o los bloqueaban de acceder a información. Las similitudes en nuestras experiencias se sentían tanto reconfortantes como tristes. Hacia el final alguien preguntó si planeaba intentar contactar al donante cuando cumpliera 18. Dije que no estaba listo para decidir eso todavía porque aún estaba procesando todo y descubriendo qué necesitaba. Algunas personas asintieron como si entendieran esa vacilación. El jueves por la tarde mis papás y yo tuvimos otra sesión con Noel donde hablamos sobre cómo se veía el progreso hacia adelante. Mis papás acordaron dejar de bloquear mi acceso a información médica y apoyar mis relaciones con mis medio hermanos en lugar de tratarlos como una amenaza. También acordaron darme cualquier información que legalmente pudieran cuando cumpliera 18, aunque algunos detalles todavía estarían sellados por el acuerdo. No era todo lo que quería, pero se sentía como progreso real después de meses de obstrucción y deflexión. Noel dijo que estábamos aprendiendo a comunicarnos honestamente en lugar de evitar temas difíciles, y eso era crecimiento significativo para nuestra familia. El sábado por la mañana, papá preguntó si quería salir a correr con él solo nosotros dos.
Condujimos al sendero junto al embalse y comenzamos a trotar en silencio durante la primera milla. Luego comenzó a hablar sobre lo asustados que él y mamá estaban cuando no podían tener hijos y cómo la clínica los hizo sentir como fracasos cuando los tratamientos seguían sin funcionar. Dijo que pensaron que usar un donante resolvería todo y les daría la familia que querían, pero no pensaron en lo que significaría para mí después. Admitió que manejaron esto mal y estaban tan enfocados en protegerse del juicio y acoso que no pensaron en lo que yo necesitaba. Le dije que todavía estaba enojado por las mentiras y los años de deflexión, pero estaba tratando de entender su perspectiva también. Corrimos otras 2 millas sin hablar y se sintió como si algo entre nosotros se hubiera movido ligeramente. La carta de aceptación llegó a principios de diciembre de la Universidad Estatal con una beca decente y un programa sólido. La abrí en la mesa de la cocina y solo miré el párrafo de felicitaciones durante 1 minuto. Se sintió como una pequeña victoria, aunque no resolvía las preguntas más grandes sobre mi identidad o me daba las respuestas que había estado buscando. Estaba aprendiendo que la vida seguía avanzando incluso cuando no tenías todas las respuestas que querías y a veces tenías que tomar decisiones con información incompleta. Esa tarde llamé a la oficina del Dr. Andrés Landeros y programé mi propia cita de seguimiento de cardiología para el próximo año poniéndola en el calendario de mi celular. Tomar el control de mi propio monitoreo de salud se sintió como un paso hacia la adultez e independencia. Su oficina me envió el papeleo de admisión y lo llené yo mismo, incluyendo la sección de historial familiar donde listé las condiciones cardíacas reportadas por mis medio hermanos con tanto detalle como tenía. Me reuní con la licenciada Héctor una vez más la semana siguiente para preparar la petición de abrir mis registros después de mi cumpleaños número 18 en marzo. Extendió formularios y explicaciones por su escritorio y me guió por el proceso paso a paso. Explicó que tomaría meses y podría no tener éxito porque los tribunales a menudo son reacios a romper acuerdos sellados, pero tenía el derecho de intentar. Dijo que abogar por mí mismo importaba independientemente del resultado. Salí de su oficina con una carpeta llena de formularios e instrucciones y un sentido más claro de cómo podría verse el próximo año. En nuestra siguiente cena familiar les hice preguntas directas a mis papás sobre la clínica y el donante y el acuerdo en lugar de bailar alrededor del tema. Me dieron respuestas directas en lugar de bromas o deflexiones. No podían decirme todo por los acuerdos legales, pero me dijeron lo que podían sobre la cronología y el proceso y por qué tomaron las decisiones que tomaron. Todavía era frustrante llegar a muros donde la información estaba sellada, pero la honestidad se sintió como progreso. Estábamos aprendiendo a hablar sobre esto como si fuera real en lugar de pretender que no existía o esperar alguna fecha mágica futura cuando todo de repente estaría bien. Estaba llenando mi solicitud universitaria final cuando llegué a la sección demográfica una última vez. Miré las casillas para raza y etnicidad y marqué prefiero no revelar. Me di cuenta de que estaba bien con esa elección. No tenía todas las respuestas sobre mi identidad y tal vez nunca las tendría completamente, pero sabía quién era como persona. Tenía un plan para obtener más información cuando cumpliera 18. Tenía una comunidad de medio hermanos que entendían por lo que estaba pasando. Tenía papás que finalmente estaban siendo honestos conmigo, aunque no podían decirme todo. No era el final que imaginé cuando primero vi esos resultados de ADN en la casa de Pepe, pero era real y era mío. Ahí es donde terminaremos la historia de hoy. Gracias por estar aquí. Realmente hace una diferencia saber que estas palabras llegan a alguien. Espero que haya agregado un poco de calidez a tu día. Suscríbete si te gustaría seguir compartiendo historias como esta juntos.